Comienzas en televisión con Yola Polastri. Cuando el programa esté en su mejor momento, voy a patear el tablero. Se juergueaba con Magali Medina, pobrecito Beto Ortiz, donde acabó. Toda la intelectualidad de izquierda. Apoyando a Fujimori y en contra de Vargas Llosa. No hago el amor, lo compro hecho. Otro tipo de jóvenes que están atraídos por la gente mayor. Te llegas a enamorar. Por supuesto. Te robaban, te pegaban. Te extorsionaban. Te podía pasar absolutamente todo, ajustando el culo todo el tiempo. ¿Qué reglas tendría que respetar una persona mayor que va a comenzar a entrar en este mundo del Sugar Daddy? ¿Tú quieres que haga un manual? Hola amigos, yo soy Javier Ponce y esto es Ausencia Cultural. Hoy cerramos la segunda temporada con dos buenas noticias. Bueno, la primera ya vieron ustedes quién nos va a acompañar hoy día. Y la segunda es que Miguel Roca desde Bridgeport, Estados Unidos, nos ha enviado estas maravillosas piedras pintadas por él mismo con el logo de Ausencia Cultural y un mensaje de sonrisas y de buena onda. Con eso comenzamos hoy acompañados de, bueno, ya que se los voy a presentar. Beto Ortiz. ¿Cómo estás, Beto? Hola, Javi. Contento porque me has invitado después de 300 invitados. No, bueno, he tenido que hacer cola. Tú eres el invitado número 24. Ah, Contigo sí. cerramos la segunda temporada. Eso es un éxito. 24 ¿no? es un montón. 24 es un montón, sí. Es más de los valores de la verdad que tengo este año, creo. ¿De verdad? Más o menos, sí. Bueno, y en realidad te debía yo la invitación porque tú me has invitado a tu programa ya varias veces. Incluso me dedicaste un programa completo. ¿Te acuerdas? Claro. ¿Qué tiempos aquellos? ¿Qué tiempos aquellos cuando tenías programa de televisión? Pero no es un trueque, no tenemos que intercambiar exactamente lo mismo que No, nos yo damos. sé. Además, no es equiparable tu programa en la televisión con ese humilde podcast. No, pero imagínate, ese programa fue muy divertido porque nos pasamos una hora hablando en televisión nacional de un libro, cosa que es un lujo asiático, ¿no? De un libro y de mariconadas, que esos son dos lujos Dos asiáticos. lujos asiáticos juntos. Claro. 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 Sí, nos fue bien además. Y a ti ¿Cuán- también. Me fue fantástico con esa entrevista. Sí, claro. Ahora el segundo tomo no tiene entrevista. No porque tiene entrevista. No te puedo invitar al Valor a menos que quieras, no sé. Tú dirás, ¿Qué cosa tengo yo para confesar? Tú sabrás. es que ya lo has contado todo. Sí, yo soy un impúdico. Eres pues. un libro abierto. Bueno, pero páguenme pues los 50,000 soles por contar lo que ustedes ya saben. Gana, pues gana. Cuando quieras. Así no es la esto, cosa. Esto es una promesa. Bueno, pero no ha sido la primera vez que te entrevisto. Yo te he entrevistado No, también claro que para no. Crónicas Maricas en una entrevista que nunca publicamos. Yo creo que nuestra amistad es una entrevista interminable. Eso es verdad. Sí. Además mutua, ¿no? Lo que pasa es que no tomamos nota, no grabamos. Pero sí. Creo, no sé, de repente sí. Tú dirás. ¿Cuándo comienzas tú a entrevistar a la gente? Comienzas en televisión con Yola Polastri. Esta es Sí. una nota que nadie sabe hasta ahora, que este es nuestro burbujito No. más No es prestigioso. exacto, pero sí es la verdad que la primera vez que salí en la tele fue en Yola. No me acuerdo el año, debe ser como 80, 81, por ahí. Hacían unas competencias entre colegios. Y entonces le tocó a mi colegio, San Antonio de Padua, que es un esforzado colegio de Jesús María, competir contra el León Pinelo, que es un colegio muy pituco, ¿no? De judíos con plata. Entonces, claro, supongo que Yola fue al ocasionar, miró mi colegio, miró León Pinelo y dijo, grabamos en ese. Y entonces fuimos todos a grabar. Y eran competencias pues muy simples, ¿no? De tómbola, encostalados, la nudo de guerra, ese tipo de cosas. Y fue la primera vez que aparecí en la tele y podría decir que me gustó. La primera probadita de ese bicho. El abreboca. Claro, la primera vez. Pero estaba grabado, es decir, ¿tú te llegaste a ver en televisión o era una emisión en vivo? Estaba grabado porque fue en horas de colegio y yo la era en la tarde, ¿no? Yo estudiaba en la mañana, entonces fue una grabación. Pero igual estaba pues toda la parafernalia, el switcher, la móvil, el camión, ¿no? Y todo eso me parecía emocionante, ¿no? Y luego tú comienzas en televisión terminando los años 80, comienzos Sí. de los 90. También por accidente. Yo ya estaba estudiando comunicaciones, pero era un pata muy tímido. Yo he sido de los que sufrían para salir a la pizarra, para hablar en público. No me gustaba. Era hijo único, era el gordo del salón, era nerd. Prefería no interactuar mucho con el resto de seres humanos. Y esta cosa de dar un examen oral, ¿no? Pararte frente a la clase, era una tortura para mí, ¿no? Entonces,
Cuando yo empiezo a escribir en publicaciones pequeñas, lo hice a través de la tira cómica. Es decir, primero dibujé, luego escribí, que era lo que hacía en el cole. Y hubo un periodista, Gonzalo Rojas, que conducía y dirigía un programa en Canal 9, en la TV de hoy, que se llamaba Esta Noche. Y ese programa se hizo muy conocido y estoy seguro que cuando te cuente esta sección te vas a acordar, porque hacía unas cámaras indiscretas, muy irreverentes y muy divertidas, con Germán Vargas Germán y Vargas, claro. Fernando Ríos, que luego formaron no sé quién y los no sé cuántos. Hacían pelear a dos curas en el Jirón de la Unión, se burlaban de los congresistas, les hacían entrevistas eh, para que opinen sobre libros que no existían, ¿no? Ese tipo de cosas locas que para la época eran revolucionarias. Pero Germán y Fernando no sé si se pelearon entre sí o se pelearon con el canal o algo pasó y se fueron. Entonces Gonzalo me llamó para que escribiera una sección o secuencia de humor en ese programa, porque yo ya publicaba en el suplemento No, De la revista Sí. que dirigía Hildebrandt, y el suplemento No era un suplemento de caricatura política, de humor, de tira cómica, de cómic, y lo dirigía Juan Acevedo, el Cuy. Siempre he tenido una cierta tendencia hacia lo pastrulo, hacia lo absurdo. Y a Gonzalo le gustaban las ideas, pero nadie las quería hacer. Es decir, los chicos que trabajaban ahí, los reporteros, decían, no, yo no voy a hacer eso. ¿No? Qué gracioso, pero no lo voy a hacer yo. Entonces Gonzalo me dijo, bueno, la única alternativa es que lo hagas tú. Y por supuesto entré en pánico porque yo no quería ponerme a hablar delante de una cámara y mucho menos en la calle con gente. Me acuerdo que la idea era contraponer al anuncio de la candidatura presidencial de Vargas Llosa, que ni siquiera existía. Había anunciado el Movimiento Libertad. Esto es en el año 80 y algo. Libertad es el año 87, Ya, cuando el intento de la estatización de la banca se ya. forma Libertad. Qué buena memoria. Y para el 90 se forma Fredemo, que es, Entonces es cuando se forma el Predemo. claro, en el 90. Ya, cuando empieza a gestarse esta idea de la candidatura de Vargas Llosa, a mí se me ocurrió que la izquierda podía presentar como candidato rival a otro gran escritor, el Inca Garcilaso de la Vega. Eh, y Gonzalo, que también tiene un sentido del humor bastante descabellado, me dijo, es sensacional, hay que hacerlo, pero nadie lo quería hacer. Entonces lo terminé haciendo yo, muerto de miedo, tartamudeando, grabando presentaciones en cámaras 10, 20, 30 veces porque nunca me salían bien, con mi pelo así, onda entre medio Soda Stereo. mitad Soda Stereo, mitad Pedro el Escamoso, ¿no? O sea, rapado acá y la cosa acá horrible, el mullet, ¿no? Este corte horrible que surgió en los 80. Lo edité. Mi editor era Alberto Rojas, que luego fuera productor de Laura Bozzo y ahora uno de los gerentes de ATV. Pero en esa época él era editor y con él lo editamos. Y salió una cosa absurda, pero graciosa. Y cuando el programa debutó, salió al aire y tuvo buenos comentarios y me quedé haciendo esa secuencia que nadie recuerda, pero fue mi primera chamba en la tele. Esos años 90, 8-9. 8, 9, Ujú, pero el 90 tú comenzaste a trabajar también en Páginas Libres, que es ujú. un Diario. periódico, es un diario que funda Guillermo Thorndike Correcto. para contrarrestar el éxito que estaba teniendo, por lo menos dentro de los medios, la candidatura de Vargas Llosa. Bueno, evidentemente el éxito de Vargas Llosa venía, digamos que, cimentado sobre muchísimo dinero, porque el empresariado peruano casi en su totalidad, Apostó por él. absolutamente, ¿no? Empresarios, banqueros, industriales, todos apostaron por él. Y la publicidad, tú te acordarás, en medios era avasalladora. Grosera. O sea, no había momento del día en que no estuvieras viendo los spots del Fredemo y de Vargas Llosa. Guillermo Thorndike, que era un tipo brillante, se le ocurrió fundar este periódico que se llamaba Página Libre, al cual convocó prácticamente a toda la intelectualidad de izquierda. Tú dime cualquier nombre que se te ocurra de escritor, poeta, músico, poeta o loco de la izquierda de los 90 y estaba en Página Libre. El que quieras. Enrique Verástegui, Tulio Mora, Jorge Pimentel, Eloy Jauregui, Jorge Frisancho, Rafael Dumet, que ahora está de moda. Todos ellos escribían en Página Libre. Contigo. Bueno, no conmigo, porque yo era poco menos que un practicante.
Yo en el 90 tenía 22 añitos. Guillermo, que era un personaje desmesurado, operático, ¿no? Leyó algunas cositas que había escrito y me dijo, no, sí, tú puedes escribir, vas a ir al suplemento dominical y vas a escribir crónicas de 4.000 palabras todos los domingos. 4.000 palabras. Es una bestialidad. Yo publicaba o sea, 1.000 palabras en Pandemonio y me tiraba el día escribiendo. Y era una época en la que no había internet ni nada. Gracias Es decir, a Dios. la investigación tenía que hacerse Era de verdad. de verdad, claro. Era de verdad. Y era una época en la cual las computadoras recién comenzaban a llegar a las redacciones y entonces todos escribíamos en máquina mecánica y luego entregábamos los textos a unas digitadoras que eran 3 sufridas señoritas que pasaban en limpio todo el periódico a la computadora. Pero no, estábamos en la edad de piedra, pues, ¿no? O sea, tú has trabajado con toda la caviarada, digamos, que en ese momento no se la llamaba caviarada, pero era toda la gente Sí, sí, que sí. era intelectual, que estaba en ese momento, oh sorpresa, apoyando a Fujimori y en contra de Vargas Llosa. Es un detalle importante porque nuestro diario, que se oponía férreamente a Vargas Llosa, apoyaba de manera monolítica al ingeniero Fujimori, que era el chinito del tractor, ¿no? En esa época se creía que Fujimori iba a ser de izquierda, porque su gabinete, además, los economistas que lo asesoraban, Óscar Ugarteche, por ejemplo, eran de izquierda. Cuando Vargas Llosa no gana en primera vuelta, que ese era el mandato claro que le había pedido a la ciudadanía, el periódico fue una fiesta, pues, ¿no? Porque nosotros sentíamos que esa derrota era obra de página ustedes. libre, claro, totalmente. ¿Y que eso anunciaba la derrota total de Fujimori? Perdón, de Vargas Llosa. Sí, yo creo que él mismo lo entendió así, ¿no? Porque hay una célebre foto del Chino Domínguez del momento en el que va Vargas Llosa a saludar a Alberto Fujimori, me parece que al Sheraton, y el rictus, la mueca de derrota que tiene Vargas Llosa en el rostro es aplastante, ¿no? Yo creo que sí, ese fue el día en que él perdió las elecciones. Y probablemente el día que se salvó también de una etapa que seguramente habría sido muy infeliz para él, ¿no? Claro. ¿Te acuerdas el debate de Vargas Llosa con Fujimori? Claro, me acuerdo del diario Ojo, por Cuando ejemplo. Fujimori le decía, señor Vargas, Ujú. y el otro hervía de la furia. O cuando le sacó la portada del diario Ojo, ¿te acuerdas? Claro. Decía, los medios están tan sesgados con usted que ya se están imprimiendo las portadas diciendo que usted ha ganado el debate antes de que este debate termine. Y sacó el machote, la prueba de imprenta de la portada de Ojo, donde decía Vargas Llosa ganó el debate. Y el Claro. debate no había terminado. Había terminado. Esa fue una jugada maestra, pero claro, luego sabríamos que algunos ex directores, editores de Ojo, trabajaron después al servicio del Chino. De Fujimori. Sí, claro. ¿Y qué sientes cuando ha pasado el tiempo y toda esa gente que fue tu amiga deja de ser tu amiga y se convierte en tu enemiga? ¿Cómo es ese paso? Es que yo no la siento mi enemiga. De hecho, yo trato de no volverme un talibán odiador, a pesar de que en televisión funciona muy bien, ¿no? En televisión funciona el discurso crispado, el discurso flamígero, y yo lo puedo hacer, he aprendido a hacerlo. Yo, por ejemplo, no creo que Magali funcionaría o tendría éxito si sus críticas de televisión fueran alturadas y, ¿no? Con ponderación y mesura. Sería aburridísimo, ¿no? Seguramente la gente cambiaría. La gente espera que Magali lance pues espumarajos y fuego por los ojos. Y yo lo tengo claro, es mi chamba, pero también tengo claro que no me voy a reventar el hígado por Acuña, ni por Oscorima, ni por Waldemar Cerrón. No vale la pena. No, ningún político se va a pelear No por vale ti la pena. tampoco. Ningún No. político se va a pelear por ti y sin embargo ellos fomentan la pelea y la división. Me refería a Se vuelven tus enemigos porque es el grupo político que te manda 1.000 personas a tirarte piedras a tu casa el año 2000, si no me equivoco. Sí, pero no tengo claro si es el 2020. mismo grupo, ¿no? O sea, de hecho, la manifestación o marcha a la que te refieres fue básicamente organizada por los morados, ¿no?
¿Quiénes son ahora los morados? No se sabe muy bien si existen o no. Y no está ninguno de los ex redactores de Página Libre en esa, en esa nómina. En ese grupo. Creo que no. Sí tengo claro que habiendo sido parte de un equipo o de un medio de comunicación que ha tenido entre sus filas al señor Batters, por ejemplo, mis ex amigos de izquierdas deben decir, bueno, pobrecito Beto Ortiz, ¿dónde acabó, no? Porque sí, es pasar de un extremo al otro. Pero celebro que Philip haya finalmente decidido ser un candidato y haya dejado la ilusión del periodismo, ¿no? A lo que quería llegar era esta idea de tener que escoger entre tus amigos y la política. Es decir, el país se fractura en un momento por división política. Hay gente que no puede tener amigos de izquierda y hay gente que no puede tener amigos de derecha. Pero eso y es te una cancelan. estupidez, ¿no? Es una estupidez. Es una estupidez porque... Pero no sucedía en una época, en los 2000 no sucedía y comienza a suceder. De en un acuerdo, momento. pero nosotros dejamos que suceda, Javier, porque finalmente si tú quieres mantener la amistad con una persona, es una tontería. Te lo digo habiendo sido un amigo entrañable y es algo que me llena de orgullo ahora, de alguien como Osvaldo Reynoso, que no solamente fue un gran novelista y un gran narrador, sino que fue un hombre de izquierda radical. ¿Y cómo se puede ser amigo de un hombre de izquierda radical? No hablando de política. Claro. Yo sí puedo ser amigo de un testigo de Jehová, puedo ser un amigo de un mormón, puedo ser un amigo de un protestante, de un anglicano, de un cuáquero. Simplemente no toquemos el tema. Sin ir muy lejos, ahora que viví en México y tú me has ido a visitar varias veces, nos encontramos, incluso contigo, con Mario Bellatín, Que es de izquierda. que es otro gran escritor y otro hombre de izquierda. Entonces, que le voy a voltear la cara a alguien tan inteligente y tan divertido como Mario porque es de tal color, es una tontería. Y como él mismo decía, tú te lo pierdes. Mario Bellatín, y esto es algo que la gente no sabe, ha participado de una bohemia intelectual, digamos, en los últimos años que existió, nada menos que con Magali Medina. Porque el esposo de Magali de esa época, César, era un hombre muy ligado a la literatura y a la bohemia y a la poesía. Entonces, claro, si tú le dices a uno de nuestros amigos cultitos que Mario Bellatín, escritor que seguramente leen y admiran, se juergueaba con Magali Medina, te van a decir, no puede ser. Y sí, puede ser. Entonces, me parece que hay que darle la vuelta a esa mirada tan Maniquea. fanática, talibana, ¿no? De la política como la balanza en la que se deben medir todas las virtudes, todas las cualidades humanas, porque creo que no lo es. Pero ocurre en ambas tiendas políticas. Absolutamente. Porque acuérdate que todo muy bien con Beto Ortiz mientras no hable de su mariconada. Sí, claro. Entonces, mientras estabas atacando a Castillo, todo muy bien, aplaudían, sí, qué lindo. Y luego la derecha, cuando tú comienzas a decir que eres gay o tocas el tema o algo así, se dan la vuelta y se crispan y entran en pánico. Lo cual es de una hipocresía gigantesca, porque yo comienzo a decir que soy gay en los 90. O sea, si no te enteraste, si para ti es una novedad, porque de pronto en la Semana del Orgullo pongo la banderita en mi logo y dicen, qué asco, qué horror, ¿no? Bueno, si no te enteraste, amigo, es así, sale con hueso. Entonces, o sea, ¿qué hacemos? Esta parte no me gusta, entonces esta parte la quitamos, ¿no? Tú me gusta, pero no me gusta tu brazo izquierdo. ¿Podrías cortártelo, por favor? No, no puedo. Sale con todo. Alguna vez, comiendo en un restaurante, me enviaron una botella de vino finísimo, con ese gracias por lo que haces. Lindo. Pero, uno, lo agradezco, pero no me la creo. Y dos, sé que así como un día esa botella viene traída por un mozo, ¿no? En una champanera elegantísima. Esa misma botella puede caerme directamente en la cabeza en la calle al día siguiente. Enviada por el mismo tipo, además. Quizás. Quizás. Entonces no hay que confundirse. No hay que Ni confundirse. creérsela tampoco. No. Ahora has dicho que tú sales públicamente a decir que eres gay más o menos en el año 99. Calculo. No es que celebre la fecha todos los años. No, digo, pero... O sea, no. No, pero a lo que voy es,
Comienzas en la televisión una década antes, digamos Sí. que el 89. ¿Era necesario en los años 90 ocultar que eras gay para poder tener éxito en la televisión? ¿O se podía decir antes? Era necesario ocultar que eras gay para poder vivir en paz. No solamente para tener éxito o fracasar. Si partimos de mi entorno, yo vengo de un colegio católico de curas y monjas. O sea, no se me ocurre lo que hubiera sido en el colegio ir por ahí en los patios diciéndole a todo el mundo soy gay y no te tengo que contar lo que es para las familias, ¿no es cierto? ¿Cuál era una mejor estrategia de supervivencia en ese momento? No decirle nada a nadie. Nosotros no hemos sido adolescentes con papás como los de ahora. Para ellos iba a ser una tragedia, iba a ser el fin, iba a ser la ruina, la vergüenza, el oprobio, la lepra, ¿no? Entonces, yo me ponía a pensar y decía, ¿qué voy a solucionar diciéndole a mi mamá y a mi papá? ¿Qué voy a conseguir? Les voy a ocasionar una angustia, un dolor, una frustración, van a preguntarse qué hice mal, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué no evitamos esa parte? Y no se los digo. ¿Nunca lo supieron? Las mamás siempre saben, ¿no te parece? Sí, claro, pero digo, la pregunta es Las mamás siempre saben y mi papá, bueno, mi papá estaba todavía en un estado de lucidez, a pesar de su avanzada edad, cuando lo dije en televisión, cuando he hecho las 800 bromas que he hecho y monólogos y musicales y coreografías al respecto. ¿Nunca lo mencionó? No. Probablemente a él también le pareció más práctico hacer como si no ocurriera. Ujú. Pero en el periodismo no era una muy buena idea en los años 90, early 90, creo, salir del closet porque ser reportero era muy de pelearte la primicia, de estar con el cuchillo en la boca, de trepar al cerro, de Incluso las mujeres eran muy aguerridas, ¿no? más que los Lili hombres muchas Melzi, veces. Más que los Mónica hombres Seoane, muchas claro. veces. Sí, si te vas a Mónica Seoane o te vas a un Sonia poco más Goldenberg. allá, Alejandro Guerrero, ¿no? Estaba bien así, era como, sí, dicen, se sabe, se comenta, se quedaba ahí. Y yo tampoco es que lo ocultara mucho, ¿ah? Porque como yo vine de vivir en Nueva York en los 90, después de que ganó el Chino me fui a una beca y regresé evidentemente con la mente mucho más abierta. Y el peinado también más El abierto. peinado y no sigamos. Pues me vestía de una manera medio llamativa, ¿no? O sea, nunca, digamos, nunca me he puesto, pues, no sé, pantalones palazo o o un top, ¿no? Pero sí me ponía jeans rojos, por ejemplo, me ponía borceguíes, me ponía chancabuques, usaba mucho cuero, ¿no? Esa sí es una influencia neoyorquina, leather. Entonces usaba ropa de cuero, usaba pantalón de cuero. Village People total, Sí, pues, ya ¿no? pantalón de cuero califica. Ya. Pantalón de cuero es Sí. fuerte. Digamos Sí. que la casaca de cuero puede pasar, No, pero como el motociclista. Pero pantalón ya es, claro, sí, ya es un difícil de poner, difícil de sacar. ya es un síntoma. Claro. Pero acá no, pues. Acá no, porque acá el estereotipo era el afeminado. Tengo varios amigos de mi edad o menores que yo que tienen hijos y alguno de los hijos es gay y se van de viaje con ellos y con las parejas. Y es una cosa que, o sea, nosotros no hubiéramos siquiera soñado con algo parecido. ¿Y tenías a quién presentarle a tus padres? Es decir, ¿tuviste un novio cuando eras joven? Novio, como se conoce ahora, Claro, no, una pareja, no. alguien con quien salías, así. Sí, pero alguien es, No un ¿no? Como punto, diría no. Toledo. Alguien Alguien es. Naides, Sí, que son sí, varios. sí, pero es que presentarle a mis padres, o sea, no, ¿en qué cabeza cabe? No, imposible. Pero no había una persona exclusiva, digamos, con la que salías. En momentos la hubo, pero no había necesidad de decir... De mostrarlo. Sí lo mostrabas, pero como amigo, ¿no? ¿Te llegaste a Como tu enamorar? mejor amigo, como tu compañero de universidad, como... sí, claro, ¿Te llegaste a enamorar? por supuesto. ¿Quién no? No sé, pregunto. Hay gente que de pronto está incapacitada para amar. No. Eso lo vas perdiendo con el tiempo. Sí. Te vas encalleciendo.
Y de eso vamos a hablar ahora también, creo. ¿Ah? ¿Ya? Podríamos dar De los callos. No, de Sugar Daddy y de Sugar Baby. También, ¿no? también, pero esa es otra modalidad, ¿no? Pero también es un poco el sustituto del amor que ya no llega, ¿no? O de que ya obviamente te das cuenta a cierta edad de que no somos los reyes del mambo y Bueno, de que, bueno, nuestro atractivo pasa a otra parte de nuestra anatomía, que yo es la billetera. todavía me sigo sintiendo rey del mambo, ¿Sí? querido. No, lo que pasa es que, a ver, Sofocleto decía que amor sin amor se paga, ¿no? Porque es al revés del refrán. Entonces, claro, si quieres amor y no existe, lo compras, ¿no? No hago el amor, lo compro hecho. Sí, es una posibilidad, no nos vamos a poner moralista, pero no es la única, ¿no? Entonces, a veces sucede que los sustitutos vienen, digamos, repartidos entre varias personas y tú vas llenando vacíos o huecos, según sea el caso, con diferentes personas. Necesidades distintas. Exacto, exacto. Entonces supone que tu príncipe azul o tu pareja ideal es tu mejor amigo, tu amante, tu compañero, tu todo, ¿no? Pero a veces todo eso no viene en una sola persona, vienen varias. Claro. Y entonces, en vez de tener uno, tienes varios. Y cada uno cumple una función y ya está. Y tú haces que estos personajes que componen entre todos uno solo se conozcan entre sí A veces no. para fomentar la competencia. No, 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 en absoluto. No, lo que pasa es que hay personas que son, aunque parezca gracioso, más conservadoras que otras, incluso entre los jóvenes, ¿no? O sea, nosotros en nuestra época hemos hecho locuras, pero hay locuras que no nos hemos atrevido a hacer. Como por Había- ejemplo, Como por ejemplo, no sé, probar LSD. Nunca lo hice. ¿Tú sí? no había Ya. pues tampoco. Yo soy muy No, malo se con las había. drogas. ¿Cómo que no había? Bueno, yo soy muy malo con las drogas, es decir, no he pasado de Ah, marihuana porque me cae pésimo. bueno. Entonces mi carrera con las drogas acabó ahí, no me he podido meter nada más que eso, En drogas. en drogas. ¿No? No, bueno, estaba diciendo que incluso entre los jóvenes hay jóvenes liberales y hay jóvenes más conservadores. Pero entonces uno va adaptando la estrategia del Sugar Daddy según la persona que tiene al frente. El otro día yo le decía a Magali, yo soy el sugar que no sale en las fotos. Tú llevas a alguien de viaje y ese alguien quiere presumir el viaje, pero no te quiere presumir a ti, Claro. ¿no? Entonces quiere presumir que está en, no sé, en Europa o en Hawái, donde quieras, y que ha llegado por su propio esfuerzo, cosa que es verdad. Pero no quiere legalizarte. Entonces, si a ti no te molesta y tú estás tranquilo con eso, todos son felices. No tiene que ser parte del trato necesariamente. No, pero es ¿no? que ahora todo se publica, pues. O sea, ahora vivimos en una época en la cual tú no te puedes comer un pan con mantequilla si no le has tomado foto primero. Entonces, si no lo has puesto en Instagram, nunca te comiste ese pan con Y mantequilla. no le tomes foto después, por favor, tampoco. Exacto, exacto. No queremos ver la foto en que acabó el pan con mantequilla Exacto, después. entonces toda la existencia de la gente necesita la validación de los demás, ¿no? Y si te fijas bien, puedes apagar perfectamente el teléfono una semana y no te pasa nada. No pasa nada. Pero a los jóvenes sí, se vuelven locos. Está la existencia real y está la existencia virtual y ambas tienen igual peso, igual importancia. Es estar dependiendo de la mirada del otro, de un otro que no ves, que no conoces y que no lo vas a ver nunca. Es un impersonal ahí al otro Pero lado no de la importa, pantalla. te peleas con él, debates de política con él. Te peleas, o sea, mira el Twitter. No, debates, te sacas la mugre y de pronto es un troll de la granja de X político, ¿no? Que ni siquiera es alguien que existe. Y eso, si lo pasamos a las estrategias de seducción, ya es para llorar. En nuestros tiempos, la seducción era una chambaza, especialmente la seducción gay. Eran los trabajos de Hércules, ¿no? Además era un deporte de riesgo porque era en la calle Sí, y si te encontrabas con alguien podía haber golpes ahí, ¿no? Sin duda. Si la cosa no funcionaba. además, O sea, se equivocabas el gaydar, digamos. y te pasaba. Todo- Y te cada pasaba, rato. o te podían engañar, te podían hacer creer que estaban entrando en el juego y no. Y después llegaban a tu casa y te robaban, Te robaban, te pegaban, te extorsionaban. te podía pasar absolutamente todo.
sabían que no podías ir a la comisaría a decirle al policía lo que te había pasado. Con las aplicaciones ya se ha llegado a un nivel de practicidad que es absolutamente desalmado. Hola, hola, siguiente mensaje, pack. O sea, fotos genitales de frente. Claro, y ahí, ¿la haces, no la haces? En tal sitio. ¿Puedo ver tu cara primero? Muéstrame tus genitales y ya no me importa si te falta un ojo, ¿no? O sea, si eres el guasón, no importa. A ver, ya, nada más, listo. Trato hecho. Olvídate si vas a pedir además que se conozcan, que conversen, que tomen un trago, que tomen un café, que... No, ¿para qué? Es directo al grano. En esa realidad en la que es tan fácil sustituirte, porque finalmente entras a la aplicación y puedes encontrar un montón de alternativas. Antes, para sustituir a alguien tenías que buscar en la calle, ¿no? En esa realidad, ¿a qué edad caduca un gay hoy? Bueno, yo creo que la edad cronológica es importante, pero no es tan importante como lo que podríamos llamar la edad de la alegría. O sea, yo creo que hay una edad de la que tú te sientes y tiene que ver, creo que 100% con tu capacidad de estar alegre con tu vida, ¿no? Entonces, tú puedes sintonizar con un joven, si te puedes cagar de risa con él, si puedes disfrutar su compañía, si puedes hablar su lenguaje más allá de que tengas o no tengas todas las aplicaciones que él tiene, o juegues los juegos que él juega. Me parece que hay puntos de encuentro con la gente nueva de este mundo, ¿no? Porque son nuevos. Pero eso exige de los viejos alegría y de los jóvenes inteligencia. Y apertura, Y las dos ¿no? son escasas. Las dos son escasas, porque los viejos tendemos a amargarnos, ¿ya? Y no estoy diciendo que los jóvenes sean brutos, que no lo son, porque además tienen a la mano todas las herramientas necesarias para saber más y para ser más moscas y más cultos, incluso que nosotros. Y entonces uno tiene que ser consciente de en qué canchas puedes jugar, en qué canchas ya no, ¿no? Y en cuáles puedes competir e incluso ganar a alguien menor que tú. No me resulta algo particularmente triste ni penoso. Es natural que con el tiempo tú vayas ganando cosas y perdiendo cosas. Como por ejemplo, lo que hablábamos hace un rato, la capacidad de enamorarse, que es algo que se pierde. O sea, te pueden contar 1000 historias, te pueden decir que no hay edad para el amor y todas esas paparruchadas que siempre se dicen. Pero hay un momento en el cual se gasta. Sí, y además aquí puede venir alguien a decirte que te ama, que está enamorado de ti, pero no le vas a creer. Creo que para la gente joven, a cierta edad, tú caducas y sienten que tú no tienes nada que decirles, que No estoy de acuerdo. nada que aportar. Mira, yo... Lo he experimentado dictando en la universidad. No, Dicté yo lo he 15 años en la universidad. yo lo he experimentado también, pero no me parece que sea una regla. Es verdad que si vamos a hablar de los jóvenes que viven bajo la dictadura del SmartFit y que se cuentan los abdominales, no, o sea, obviamente ni tú ni yo tenemos nada que hacer ahí. Y si tratamos de competir vamos a perder de todas maneras. Pero también es verdad que hay otro tipo de jóvenes que están interesados también en otras cosas e incluso que están atraídos por la gente mayor, con más experiencia, con más vida, con más mundo, y no necesariamente con abdominales o con tatuajes. Me escriben a veces chicos al Instagram, ¿no? O mensaje directo de Twitter, y sí, directamente a gilear. Y por supuesto, soy doblemente desconfiado porque además siempre estoy pensando que me están sembrando algo, me van a grabar o me van a chantajear, ¿no? Entonces, peor, porque tienes todas las defensas así y todas las alarmas prendidas. Pero sí puedo dar fe de que hay jóvenes que se aburren con los otros jóvenes. O sea, gente que tiene 25, 35, que no soporta a sus congéneres. Porque entre ellos compiten un montón, ¿eh? Seguro. Y no se reconocen los aspectos positivos. No se dicen qué guapo estás, no se dicen qué bien estás hoy día, qué bonita tu camisa. No se dicen eso No. porque están todo el rato comparándose y compitiendo.
Es posible y bueno, lo ves también en la publicidad, lo ves en el cine, en la televisión, ¿no? Es un solo tipo de humano el que está en boga, el que está, digamos, de moda. Aceptable. Sí, pero bueno, nosotros decidimos si nos dejamos gobernar por esa dictadura o no. ¿Y qué reglas crees que tendría que respetar una persona mayor que va a comenzar a entrar en este mundo del Sugar Daddy? ¿Tú quieres que haga un manual? ¿Ah? Sí, yo tengo acá un decálogo, ¿Ah, podríamos sí? repasarlo. ¿Has hecho un decálogo del He Sugar hecho un Daddy? decálogo del Sugar Daddy y un decálogo del Sugar ¿Y Baby. lo has publicado? Bueno, como ¿O lo has hecho texto, para hoy? no, lo he publicado más o menos como texto para Ah, otras crónicas maricas, pero lo podemos discutir. bueno, dale. Ya, la regla número 1 debería ser también eres tu dinero. ¿Eres tu Tú dinero? también eres tu dinero. A Es ver, decir, no te explícame. ofendas con que la gente que dice, no, yo no voy a pagar porque eso me ofende, no sé qué. No, tú también eres tu dinero porque responde a tu éxito, a lo que tú has trabajado y tú también eres tu dinero, No estoy de acuerdo. ¿no? No, no sería nada. Entonces, mira mi cuenta de banco ahorita. A veces soy y a veces no soy. Bueno, pero bueno, Como decían las locas del Parque Kennedy, a veces estás bonita. estás bonita, No, pues, claro. claro, claro. Eso decían cuando tenían mucha plata, ¿no? Te veo Te bonita. veo bonita, amiga, claro. Sí. Sí, no, no creo. Pero sí creo que en el otro extremo no debe haber nada más triste que un cabro pobre, ¿no? Lo que me refiero es que yo prefiero, por ejemplo, pagar que rogar. Depende, a veces vale la pena rogar. ¿Rogar, tú crees? Sí. Me parece que no tengo tiempo para explicaciones, ¿Por qué estás tan apurado? porque hay cosas que hacer, No, ¿no? no, hay todo el tiempo del mundo. ¿Tú crees? Yo no tengo apuro. Eso también ponían las prostitutas del Troca. No apuro. No apuro. Claro. ¿Nunca fuiste a un burdel de mujeres? No, Yo sí. nunca. Yo sí. De hecho, debuté en uno. ¿Sí? Sí. Y en las puertas ponían el Troca, que era digo era, no sé si existe. Evidentemente ya no voy. En las puertitas de los cuartos ponían trato de pareja, ¿no? Que eso no es nuevo. No apuro, ¿no? Y el no apuro me parecía que era un gesto, un Bonito, gesto ¿no? de, claro, de De consideración. amabilidad, claro. No era cierto, ¿no? Igual te apuraba, pero bueno, por lo menos era una promesa. Pero ¿para qué ibas a ir a pagarle a una prostituta para que te dé trato de pareja? Para eso tienes tu pareja. Lo que quiero con una ¿Qué te dice? prostituta es poder hacer Claro, cosas que no haría con mi pareja. trato de pareja, o sea, que te insulta, Que te te reclame, que trae las, necesito las- las dinero. cuentas, La ¿no? De cuenta la de los luz. niños. Reclámame cosas. Sí, claro. A ver, ¿qué más? No estoy de acuerdo con la No primera. estás de acuerdo con la primera. No, no, La no. segunda es nada envejece más que vestirse de joven. Sí, totalmente. Por eso he venido vestido así. Claro. Eso, Para que tú te veas más joven. esa es una frase de Carolina Herrera, además. Bueno, claro. O vestirse de rico, ¿no? Claro. Vestirse con logos digamos, cuando quieres tener el Versace o el Armani, ¿no? Sí, es verdad, pero también es verdad que vestirse de viejo es incómodo. Yo trabajo vestido de viejo desde que era joven. Desde que conduzco programas a los 30 y pocos años, tengo que ponerme terno, corbata, disfrazarme para hacer los programas. Y esa es la parte de la televisión que menos me gusta, alistarme para el programa. No, o sea, cuando hago programa diario es como que hago, a ver, es como si fuera un matrimonio todos los días, para que la gente se haga la idea, ¿no? Peor, porque te tienes que maquillar. Claro, yo no voy a matrimonios nunca, me ponen triste, pero, pero sí, Y los velorios te ponen feliz. no, Te alegran un poco la vida. los matrimonios me parecen la celebración de la pérdida de la libertad, y yo creo que es muy triste, pero eso es otro tema. Pero tengo que, claro, afeitarme, pues, ponerme camisa, ponerme gemelos. Ponerse los gemelos uno solo es bien difícil. Es uno de los momentos en los que Necesitas una la pareja. soledad es terrible. Porque ponerte los gemelos es una vaina, ¿no? Y la corbata y el pañuelito y los lentes y la no sé qué, es una vaina. Entonces, he estado
disfrazado de viejo de los 30 años. Y entonces llego a mi casa y ¿qué quiero ponerme? Obviamente zapatillas, buzo, polera, ¿no? Entonces sí, me disfrazo de joven. Y la televisión en vivo, ¿cuál es la diferencia con la televisión grabada? ¿Tú prefieres el grabado o prefieres el vivo? Prefiero el vivo, por supuesto. 1000 veces. El vivo es como el teatro. No te puedes equivocar, ¿no? Y si te equivocas, sigues nomás. Y si te equivocas, continúas. Pero cuando sabes que te puedes equivocar, te equivocas, pues. Y eso pasa siempre en las grabaciones. Vas a grabar un programa, te equivocas. Vas a grabar una mención, te equivocas. Porque sabes que tienes un backup, que lo puedes hacer otra vez, ¿no? Pero no, en el vivo estás encima de la pelota. El valor de la verdad no se hace en vivo. Y quizá por eso me cuesta más trabajo, porque por la naturaleza del formato hay que escarbar mucho más en el invitado para que haya carne. La grabación se puede extender 3, 4, 5 horas para que haya 2 horas sólidas. Y es agotador, es extenuante. O sea, yo acabo una grabación de Valor de la Verdad y me voy a poner en pijama porque estoy hecho polvo. Destruido. Sí. Pero igual a la hora que haces los programas en vivo, que hacías de política, había toda una parte en la que tienes que estar actualizado, tienes que Sí. estar con la actualidad, y la actualidad es muy efímera, cambia muy rápidamente. Cambia Entonces, durante el programa. cambia durante el programa incluso, te van avisando Sí. cosas que van sucediendo Sí, ahí. claro. ¿Esa adrenalina es mejor que la otra? Que la Joder, grabación de un programa extenuante en el que tienes que presionar a tu... no, la grabación no tiene adrenalina. No Ninguna. tiene. No, es chamba pura. ¿Dónde prefieres ver quién gana? ¿En una carrera de 100 metros o en la maratón de Nueva York? Nadie se sopla la maratón de Nueva York completa, ¿no? Entonces es así, ¿no? El vivo es ya, es inmediato. Alguien gana, alguien pierde, ¿no? Y pasan muchas cosas, y alguien tuiteó, y agregas esto, y agregas lo otro, y se te ocurre algo. El invitado se pica, se para, se va, suceden cosas. Y visto desde el futuro, a la hora que miras para atrás tus programas en vivo de hace 5 o 10 años, si los pudieras ver, ¿te parecen relevantes o prefieres los programas en los que has grabado y tienes algún tema que es atemporal? La televisión es efímera por naturaleza. La televisión es una chambaza que se convierte en aire, en éter. Pero hay programas de Valor de la Verdad que han sido entrevistas a algunos políticos y a algunas personas visibles e importantes que quedan ahí como un registro documental, si quieres. Sí, sí. Y yo sé que tú eres un amante de los archivos. Yo no tanto. Yo no guardo ni un minuto de televisión de los 35 años que vengo haciéndola. Nada. Volver a ver programas es algo medio raro, medio retorcido. No, no lo digo por volver a ver el programa, sino Es que si lo grabo lo voy a volver a ver, sino para qué lo grabo. porque quede como un archivo, como un documento. Es decir, bueno, has hecho entrevistas los a todos los canales- presidentes, a escritores, has tenido a Vargas Llosa sentado haciéndole entrevistas, has Sí. tenido a todo el mundo. Y esos son documentos de la historia del Perú. Que buscarán los estudiantes del futuro. ¿En dónde si no Yo están grabados? No, sí, no, yo estoy diciendo que yo no tengo. No digo Ya. que no estén grabados. En algún lado estarán. No de una manera sistematizada, ordenada. De hecho, ahora que mencionas la entrevista a Vargas Llosa, cuando se le ocurrió a Álvaro Lazo de la editorial Estruendo Mudo, que entiendo que ahora es una librería también, publicar la entrevista a Vargas Llosa como libro, no encontramos una versión completa. Buscamos por todos lados, el canal A ya no existía, el archivo se había vendido, traspasado, regalado, se había grabado encima. Nadie tenía la grabación de la entrevista completa y lo que hicimos fue tratar de rearmar como una colcha de parches con fragmentos que había en internet y fragmentos que alguien tenía y la reconstruimos de algún modo. Pero esa entrevista que duró 2 horas, nadie la tiene. Completa, nadie la tiene. Pero lo mismo puedo decir de un montón de cosas más que se han hecho y que te das cuenta cuando la gente se empieza a morir. Belaúnde, Barrantes, Bedoya, Alan. Hay un montón de gente que entrevisté de la política y de la farándula
Lola Vilar, Catone, Polo Campos, que ya se murieron, Lucila Campos, y puedo seguir toda la noche. Y las entrevistas están, ¿dónde? Por ahí. Hay que buscarlas, Hay que oye. buscarlas, Hay que bueno. buscarlas. Cuando hablabas del vivo, decías que tenías una emoción y una adrenalina como la del teatro. Acabas de hacer teatro. Sí. Estás haciendo teatro. Que ese fue un pendiente que tenías contigo mismo. Sí, en algún momento de mi vida pensé que podía ser actor. De alguna manera, hacer televisión también es actuar. Cuando entrevistas pones cara de inteligente, ¿no? Cara de sorprendido, cara de indignado. Y no siempre eres inteligente, sorprendido o indignado. De chibolo iba a talleres de teatro. Yo he sido un ferviente seguidor de todos esos grupos de teatro que surgieron en los ochentas. Cuatro tablas, Cuatro Yuyachkani. Tablas, Telva, Magia, Yuyachkani, Quinta Rueda, Teatro del Sol. Eran todo un movimiento, ¿no? De teatro independiente. Las tribus de teatro. Iba a ver todo. Y había pues espectáculos muy de vanguardia, muy locos, muy raros, que me encantaba ver. Y muchas veces me metí a talleres de voz, de expresión corporal, de diferentes cosas relacionadas al teatro. Pero tenía claro que mis papás iban a ser muy infelices si yo me dedicaba al arte, a cualquier arte. Y traté de darles gusto estudiando Derecho, un ciclo, pero estudié. Y Digamos tenía un gustito que le un diste. gustito, un gustito. Y tenía ese pendiente, es verdad. Han sido palabras mayores. Me ha costado un montón de trabajo. Yo he estado ensayando esta obra desde abril. Los actores profesionales empezaron en junio. Este novato empezó en abril, 2 meses antes. En los que he estado trabajando con Aldo, leyendo, releyendo, aprendiendo a leer, ¿no? Otra vez, aprendiendo a que no tengo que locutar como si fuera un reportaje de todo lo que digo, ¿no? Aprendiendo que en el teatro hay que titubear, hay que hacer pausas, hay que hacer silencios, hay que tartamudear, hay que equivocarse, hay que quebrarse, hay que gritar, hay que susurrar, memorizarme 2 horas de obra en las cuales estoy en escena el 80% del tiempo. Me ha costado muchísimo trabajo. Yo no tengo que memorizar nunca nada, porque todo lo tengo apuntado a mi mesa y lo que no me ponen una cartulina y lo leo. Yo no, en la televisión no me memorizo nada. ¿Y fue como lo habías pensado? No, fue más difícil. Pero te dio el placer que habías esperado Más, más. sí. Pero la palabra placer no describe completamente la experiencia, porque también es sufrimiento. El actor tiene una técnica para proyectar la voz, para impostar la voz, para eh, reírse de determinada manera o llorar de determinada manera, ¿no? Y bueno, hay grandes teóricos de la actuación, ¿no? Stanislavski y la memoria emotiva, bla, bla, bla. Pero yo no he estudiado nada de eso. Entonces, lo que yo tengo que conseguir en el escenario para que se me crea es que la emoción sea de verdad. Y entonces en la obra yo soy el hermano o el medio hermano olvidado, ¿no? De Aldo. Y en este reencuentro tengo que sentir algo de lo que no tengo la menor idea. Amor por el hermano. Yo soy hijo único. Entonces, desde ahí ya era un desafío, ¿no? Y bueno, tú has visto la obra. Entonces, todo lo que pasa, obviamente es ficción, pero todo lo que me pasa es de verdad. Porque yo no puedo fingir emoción. No puedo fingir que me río. No puedo fingir que me molesto. Y cuando No es agotador? agotador se queda corto. Es devastador. Yo acabé las cinco funciones y simplemente colapsé, me desplomé en mi cama con síntomas de hepatitis B, distemper, intoxicación severa. O sea, no me podía parar de la cama. Y el médico me mandó a hacer análisis y tenía todos los valores absolutamente revirados. O sea, millones de leucocitos, bilirrubina,
colesterol, todo disparado. Y la única conclusión a la que llegó el médico fue, tu organismo ha sentido una especie de situación de emergencia o de crisis o de falla de todos los sistemas y ha reaccionado como si fueras víctima de un ataque, ¿no? Era simplemente el esfuerzo Corporal, físico. físico, orgánico, porque ahí, como en la televisión en vivo, está sucediendo ahora y la gente está ahí, lo cual es una presión todavía mayor. Por supuesto que me intimida, 250 personas sentadas ahí. En el set no tengo 10 personas y las conozco. Yo la primera función estaba paralizado de pavor. Quería salir corriendo. Pero qué rico también, ¿no? Volver a tener miedo de algo. O sea, volver a esa sensación del aprendiz. Y si lo hago pésimo, y si salen los periodistas a decir qué papelón, qué vergüenza, qué horrible lo hizo. Pero ya habías tenido una experiencia escénica en el año 2017 haciendo Morbo. Pero Morbo eran escenas de mi vida. Claro, pero allí también había una exposición no solamente física, sino había una exposición de todas las cosas que te habían ocurrido. Aquí estás, digamos, escondido detrás de un guión que no has escrito tú, que no se trata de ti. Acá estoy en la ficción. Y claro, eso implica un movimiento corporal muchísimo más fuerte, porque tienes que entrar en un personaje y tratar de vivir como él, ¿no? Sí, pero fíjate que exponerme no es algo que me cueste tanto trabajo ya. O sea, el striptease interior no me resulta tan difícil porque finalmente es lo que he hecho todo el tiempo que he hecho televisión. En cambio, construir un personaje, acordarme 2 horas de letra, saber cuándo camino a la derecha, cuándo a la izquierda, cuándo me siento, cuándo me paro, cuándo tiro algo, eso sí me generaba mucho más estrés porque probablemente estoy usando parte del cerebro que no uso. O quizás porque tú volvías a someterte al juicio de los demás. No, no. Yo te diría que en el momento en que estoy en escena, no estoy pensando en la señora que me está mirando o de pronto el periodista que va a escribir un comentario o el bloguero o el influencer. No estoy pensando en eso. Estoy pensando en que tengo que contribuir a que ese juego, que finalmente el teatro es un juego, parezca de verdad. Y yo pueda mantener esa mentira maravillosa durante las 2 horas. Y no lo haga en un momento mal y rompa el hechizo. Como una orquesta que si está bien afinada y está bien dirigida, el sonido es perfecto, pero si hay un violín que chirria o hay un bombo que entra en un momento que no debió entrar y todo el mundo se da cuenta, la magia se acaba, ¿no? Me preocupa estar alerta, estar escuchando a los otros, estar, como dice Aldo todo el tiempo, ajustando el culo todo el tiempo. Porque en teatro no te puedes sentir cómodo nunca. O sea, si yo me siento delante de una cámara y tengo que hacer un rant, tengo que hacer una pataleta, ¿no? Durante 25 minutos sobre Dina Boluarte, y tengo mis notas y tengo la cámara y no estoy sudando a chorros y los lentes no están empañados, lo voy a hacer. No pasa nada, no hay nada que pueda salir mal. Pero acá el teatro es un deporte de equipo. Y un olvido, que puede parecer, me olvidé, puede ser una catástrofe. Porque si tú te olvidas del pie que yo estoy esperando para decir mi texto, yo tampoco sé cuándo decir, ni qué decir. Y el otro que venía después que yo, menos. Y todo se descalabra. Es bien bonito eso, porque todos estamos atentos a la jugada. Es como el vóley. Es estar listo para lanzarte al piso y salvar la pelota, ¿no? Y esa intensidad se sostiene toda la obra. No importa si la escena es una bronca o una escena de amor con musiquita de pianito. O sea, el estado de crispación es el mismo, ¿no? Y eso es al mismo tiempo hermoso y aterrador. A mí lo que me encanta, además, es la pasión con la que ahora has afrontado este nuevo reto, que es la misma pasión, imagino, con la que estás afrontando el reto de terminar tu carrera.
Uf, mañana empiezo. ¿no? Hablando de eso. Mañana es mi primer día de clases. Eran dos pendientes, un pendiente con tus padres, que era acabar tu carrera, y este era un pendiente contigo. Correcto. Sí. Y da la casualidad que se han producido ambos casi al mismo tiempo. De hecho, mañana empiezo a estudiar en la universidad después de 35 años y mañana retomo los ensayos de un rato con él. Y ambos son situaciones en las cuales tú te sometes al juicio ajeno. ¿Es verdad? Porque te tienes que someter a evaluaciones, A notas. a notas, Sí. a que hay un profesor y te ponga una puntuación. Sí, me y en pueden el otro jalar. lado un público que tiene que mirarte a ver si te cree o no. Correcto. Pero es que has dado con la palabra clave, ¿no? Yo creo que la palabra pasión es la clave de todo. De hecho, todo en la vida se va gastando, se va percudiendo, se va deslavando. Y uno tiene que estar atento a cambiar rápido de giro, ¿no? Para que la fiesta continúe. Entonces, siempre estoy con unas antenas muy alertas para ver si ya algo de lo que hago me está aburriendo. Si algo se está volviendo rutina, se está volviendo repetitivo, ¿no? Y para cambiarlo de una vez. Y eso aplica para todo. ¿No has sido siempre así tú? Sí, ¿Esta búsqueda del peligro no ha sido también esa misma dinámica? creo que sí. En los canales de televisión, por ejemplo, tengo la fama, la mala fama probablemente, de que cuando el programa esté en su mejor momento, voy a patear el tablero. Cuando el rating esté mejor, me voy a ir a otro canal. Cuando el programa ya haya terminado de cuajar, me voy a ir de viaje a otro país. Por un lado, hay que huir de la rutina y por otro lado, hay que irse cuando uno está arriba. Siempre. Hay que irse cuando la fiesta está a tope. No hay que quedarse a barrer. Entonces, cuando va de puta madre, ahí vete. Y deja a todo el mundo tirando cintura. Es mejor. Pero esta búsqueda del peligro, claro, ahora el peligro es distinto, ¿A qué ¿no? llamas peligro? Cuando te ibas a meter a las cárceles, me parece que era una búsqueda del peligro. ¿Quieres más vino? Sí, pero sí, pues ahora estoy mirando, está vacío esto. No, es que yo no, probablemente por deformación profesional, yo no considero que meterme en las cárceles sea un peligro. Me mira con cara de estupor. No, la Pero verdad tú que no entrabas como un reportero a tratar de ver la verdad de ellos o a No. tratar de hacer una entrevista. Tú entraste a establecer una relación del profesor que daba unas clases y luego te comenzaste a involucrar y a enganchar y a envolver y comenzaste a formar parte de sus vidas y ellos a formar parte de la tuya. Ujú. Con Sí. todo el riesgo que eso Sí, bueno, implica, ¿no? probablemente también tenga que ver con mi oficio, porque siempre me involucré más de la cuenta, ¿no? Nuestra materia prima son la vida de las personas, entonces uno no puede, no sé, llegar a hacer un reportaje de los damnificados del terremoto de Pisco, ¿no? Y grabar a la gente que llora, grabar las casas que se caen, grabar el abuelo con la pierna rota y el niño con la cabeza rota. Y luego irte y hacer tu historia y después irte a comer una pizza. Si eres una persona con algo de corazón, sigues pensando en eso. Si te importa y regresas y eventualmente haces algo, te involucras. ¿Hasta dónde te involucras? Ya esa es una discusión interminable. Yo llegué a esa cárcel en el año 2014. No en plan de Madre Teresa, de hacer obra social, ni tratar de ganarme indulgencias, sino porque nuevamente no me gustaba mi vida como estaba en ese momento. Yo conducía Beto a Saber en Canal 9, me iba bien, ganaba bien. Cuando empieza la felicidad se acaba la historia, ¿no? Creo que eso lo dijo Ribeiro. Vivieron felices para siempre y ya no hay nada más que contar, porque cuando empieza la felicidad se acaba la historia. No, al día siguiente hay que pagar el gas y todo se viene abajo, claro, y la gente comienza a Bueno, deteriorarse. ajá, pero
Fue un momento de estabilidad. Pero eso te llevó, podrías haber inventado otro tipo de proyecto, pero te llevó Sí, a claro, ponerte en podría un... haber puesto no sé, pues una tienda de tortas o una pizzería, un emprendimiento. Mis emprendimientos no son comerciales, soy muy malo para eso y cuando lo he intentado he fracasado estrepitosamente, así que no estoy acá para hacer plata. Entonces no es una cosa que me quite el sueño. Yo admiro a las personas que, no sé, pues ponen un carrito sanguchero y después de un año tienen 5 restaurantes y después de 5 años están abriendo en Dubái, ¿no? Los admiro, pero digo, ¿para qué? En serio, Gastón, ¿para qué? Restaurante en Europa, en China, en Japón, en la Punta del Cerro, en La Barcelona, Pinta, la en Niña y la Santa Dubrovnik, en María. Helsinki, en Estocolmo. ¿Para qué? ¡Qué flojera! Deja algo para los pobres, hombre. Quería hablar contigo antes de despedirnos de parejas imaginarias. Uf, dale, dale. En el año 2014 te juntas con Inés Menacho a Ujú. hacer unas fotos en las que se generan unas parejas que no existían y que eran parejas imposibles. Sí, que como bien has dicho en Crónicas Maricas, fue la idea de un fotógrafo francés. Vi las fotos en las redes sociales y me pareció una idea genial. Convertir en parejas homosexuales a personas heterosexuales. Me pareció que la idea era transgresora, era divertida, era moderna. Oliver Chiappa, Sí, puede ser. ya. Lo siguiente que hicimos fue sondear un poco entre los famosos limeños, a ver si la idea iba a tener alguna acogida. Y todo el mundo nos dijo que sí. No todos, Bueno, casi todos. casi Mónica todos. Delta nos dijo que no, Gisela nos dijo que no. Philip Butters dijo que no. Bueno, o sea, pero no, pero hubo gente que nos sorprendió mucho. PPK, por ejemplo, que era pareja de De Melcocha, Melcochita. ¿no? Kenji Fujimori, de Miguel Rebosio, Correcto. Lucar de de Aldo Mariátegui, Mariátegui. Rosa María Palacios de Magali, Almendra Gomelski de Tula Rodríguez, Susan León, Susan León de Mónica Cabrejos, Carlos Galdós de Jason Day, Marta Hildebrand, Marta Hildebrand de Lucha Coculiza, Aldo este, Miyashiro, de Andrés Silva Andrés Silva, sí, y JB de uno de los boxeadores, Segarra Juan Segarra, y Jonathan Maicelo, de un actor Lucho de Lucho Cáceres. Sí, Cáceres. Martín Sullón, mi productor, se encargó de ubicar a la gente y de persuadirlos también. Y bueno, hubo buenos amigos que nos apoyaron mucho, ¿no? El Hotel Sheraton, por ejemplo, nos dejó hacer las fotos en las suites. Este, Carlos Bruce nos ayudó también, no solamente con la campaña, sino también con contactos, ¿no? Porque era imprimir las fotos gigantes en paneles enormes. Rayardo fue el que apoyó con eso, ¿no? Renzo Reyardo tenía en ese momento una firma de paneles, no me acuerdo cómo se llamaba, y nos dio como 20 paneles o 30, no me acuerdo cuántos, que estaban además en lugares estratégicos, pues en el Jockey Plaza, en el Javier Prado, en el Óvalo Higuereta, ¿no? Entonces se generó un enorme escándalo. No la católica, pero algunas de las iglesias cristianas generaron todo un movimiento en contra que se llamaba parejas reales, Claro, ¿ya? sí. Y entonces, claro, hacían fotos de parejas normales, si cabe el término, y entonces ponían, Juanita y Pepito, se aman y tienen hijitos, ¿no? Y era como, idiota. O sea, no tiene gracia, manjas. O sea, pero Se pusieron aún más en sí, evidencia se con su pusieron, precariedad. pero además de una manera tan boba, ¿no? Claro, pero tú también tuviste oposición dentro del mundo de los gays, ¿no? Sí, pues, porque lo que pasa es que para ser gay en el Perú también tienes que ser de izquierda, y tienes que cumplir una serie de requisitos para ser considerado gay, ¿no? Entonces,
Me di cuenta que no calificaba para gay. ¿Qué cosa serás entonces? Fui a una reunión con representantes de las organizaciones, de activistas y tuve una cerrada oposición, ¿no? Me acuerdo que Carlos Brus con mucha generosidad me invitó a uno de estos aquelarres y, y todo el mundo se opuso. ¿Y por qué lo van a hacer heterosexuales? Significa que tenemos vergüenza de nosotros mismos. Porque si lo hacen homosexuales no tiene gracia, pues, o sea, ya. Y después, ¿y por qué va a estar Marta Hildebrand, que es fujimorista? Y Kenji Fujimori. Peor, claro. Entonces, ya llegamos al punto de la persona que está en medio del mar ahogándose, pero quiere que el salvavidas haya votado por el mismo partido para que lo salve, ¿no? Entonces, un ratito, me estoy ahogando, pero ¿de qué partido eres tú? No, caviar, no, no me salves. Me ahogaré. Porque en realidad estaban ayudando, ¿no? O Claro. sea, era una manera de ayudar en un momento en el cual se estaba debatiendo en el Congreso la ley de unión civil. Exacto, justamente. Y donde salieron además como hongos un montón de proyectos que eran premios consuelos, como la Unión Solidaria y cosas por el estilo. Con tal de que no favoreciera solamente a esa minoría, ¿no? Entonces apareció un proyecto que decía que tú podías hacer una sociedad con tu hermana, o con tu mamá, o con tu profesora de colegio. No era la idea, pues, ¿no? Claro. Pero bueno, creo que de algo sirvió, porque se discutió, porque se generó polémica. Y en una ciudad como esta, generar polémica a veces es la única manera de hacer que la gente piense un poquito, ¿no? Sí, sobre todo cuando ves a las personas públicas que la gente conocía y que la gente valoraba positivamente, interpretando una pareja homosexual y no pasaba nada, ¿no? Cogiéndose la mano y acercándose. Y no pasa nada. Pero sí pasaba, porque decían, nunca más voy a ver tu programa. Claro. Hasta que estaban en peligro y tuvieron que verlo. No, claro, pues, claro. O sea, bueno, no te digo que me dejaran a mí, porque yo no participé, digamos, yo no protagonicé ninguna de las fotos. Pero, pero sí me acuerdo que a algunas personas les dijeron su vida, ¿no? Por haber salido en esas fotos. Y, y está bien, pues, Está está bien, bien. para eso se hicieron. Está bien. Claro. Además, de esa manera podemos identificar realmente quién está de qué lado. Yo creo que en la medida en que incomode, en la medida en que moleste, que perturbe, que, Que someta a pregunta. que saque de sus casillas, vale la pena. Claro, y que instale en la sobremesa de una familia la discusión, la Exacto, conversación exacto. que no se tenía y que estaba debajo de la alfombra. Claro, porque si no, si lo que dices no genera ni indignación, ni risa, ni rabia, ni pena, ¿para qué lo dices? ¿O para qué lo haces? ¿No? Y creo que eso vale para el Para todo, periodismo, para la literatura, para el arte, para el teatro, para lo que fuere, ¿no? para todo. Entonces, sí, fue una pequeña tormenta, un pequeño movimiento sísmico, y valió la pena. Fantástico, no sabes cómo te agradezco que hayas venido, que nos hayas visitado, No, a ti. que hayas hecho todas las cosas que has hecho. Además, uy, se nos han quedado, pero mira, hay una cantidad de temas por Me conversar. imagino, eres un chancón, tienes todos tus apuntes ahí. Todos mis ¿Y apuntes. por qué hemos venido de rojo? Es una cosa irónica. Yo me puse de rojo porque sé que es tu color preferido, pero no se me ocurrió que tú ibas a venir de rojo también. Es que yo me he visto de negro siempre, pero como me dijiste que estaba prohibido vestirse de negro. Totalmente, es que el fondo negro ibas a parecer pues un muñequito del... El Teatro Negro de Praga. Sí, ¿no? así con las manitos y la cabecita dando vueltas como un muñeco. Sí, bueno, no, gracias a ti. Además, creo que ahora sí voy a ser parte del archivo homosexual de la nación. Claro, esto es un gran documental. Todo el programa, Ausencia Cultural, en realidad es un documental. Normalmente el documental, tú a la persona la entrevistas 1 hora y media o 1 hora y sacas 3 minutos, ¿no? O 3, en este caso. le damos la hora completa o la hora y media completa y dejamos que la gente hable y se exprese. Y queda todo esto como un gran documental. Dentro de 20, 30, 40 o 50 años, si sigue existiendo YouTube, estaremos ahí. Genial. Genial. Muchas gracias. Gracias a ti, Beto.
Y a ustedes les quiero decir que si ustedes quieren saber más de estas y otras historias, pueden encontrarla en Crónicas Maricas y en otras Crónicas Maricas. Crónicas Maricas está dedicado al siglo XX y otras Crónicas Maricas está dedicado al siglo XX también y al siglo XXI. Si no lo encuentran en cualquier librería del Perú, lo pueden pedir por busca libre o si no en Amazon, si ustedes leen en Kindle o cualquiera de estas plataformas electrónicas. Hemos estado una vez más con la producción de Sabino Álvarez, con Miguel Lorna en los controles de Metro Studio y hoy día nos ha acompañado Fercho Elizalde detrás de cámaras, que pronto sacará su propio programa también dedicado a los años 90 y la televisión. Beto, muchísimas gracias. Gracias a ti. Y con ustedes un beso enorme y una risa inmensa.